Señora presidenta, señoras, señores, agradecer en primer lugar a los escasos 50 parlamentarios y parlamentarias que están ahora presentes escuchando a lo que son los grupos, a la opinión de los grupos minoritarios de esta Cámara. Y empiezo con la interpelación que habíamos hecho. Amancio Ortega, 37.500 millones de euros de fortuna personal. Isaac Andic, 4.800. Juan Roig, 4.700. Rosalía Mera, exesposa de Amancio Ortega, 4.500. Daniel Badenes, 2.800. Manuel Jové, 2.700. Son las personas más ricas del Estado, pero en muchos casos estas no funcionan de forma individual, sino que lo hacen por cuadrilla, por familias. Son los casos de la familia del Pino, los Entrecanales, los Botín, los Mars, los Banús, auténticos clanes. Y en casa también tenemos bastante de esto, es lo que nosotros conocemos como la cuadrilla de los de Neguri. Son los Ibarra, los del Cló, los Liperheid, los Zubiría, los Churruca. En todas las casas cuecen habas y en la nuestra también. En cualquier caso, es preciso señalar que estamos hablando de fortunas personales, pero no de poder. Estas fortunas personales, a su vez, controlan muchas empresas, controlan bancos, controlan fondos de inversiones, que a su vez controlan otras empresas, otros bancos y otros fondos de inversiones. Y de oca a oca, y me forro porque me toca, que es lo que dicen ellos. Ellos son la riqueza insultante, la ostentación visible de las revistas de moda, el poder fáctico oculto que está por detrás de todos los gobiernos, de este y del anterior. Ellos son la crème de la crème, il capi di capi, y este gobierno es el gobierno de estos capi di capi. Susan George, reconocida activista social a nivel internacional y que ha trabajado para distintas agencias de Naciones Unidas, UNICEF, UNESCO, la FAO, ha repetido en muchas ocasiones al hablar de los temas de pobreza y desigualdad en el mundo que para solucionar los mismos es mejor fijarnos en la riqueza que en la pobreza, porque solo así podremos encontrar mejor lo que puedan ser la forma de solucionar estos problemas de pobreza, miseria y de desigualdad. Y no le falta razón. Los vasos comunicantes de Arquímedes funcionan también muy bien a nivel social. Es decir, para que haya una persona que sea muy rica, tiene que haber muchas que sean muy pobres. Lo siento, es la tercera vez, no lo volveré a repetir. Son las santas palabras del santo San Ambrosio. El que es rico o es ladrón o es hijo de ladrones. Y tenía mucha razón el santo. Entre 1994 y 2007, que fueron los años denominados del desarrollo y del crecimiento, el salario real en todo el Estado, es decir, descontada la inflación, creció tan solo un 1,9%. La pensión media lo hizo tan solo un 16,3%. Y las prestaciones por desempleo disminuyeron un 16%. Esta era una cara de la moneda, la otra era la de los capi de capi. Frente a esto, a esos datos, los beneficios empresariales crecieron un 50%. Las acciones y demás activos lo hicieron en un 129% y la propiedad inmobiliaria en un 175%. Ese desarrollo, ese crecimiento del que nos hablaron fue crecimiento y desarrollo para los capi di capi. Y lo que nos tenemos que preguntar es, ¿a dónde se llevaron todos estos señores las inmensas fortunas que acumularon durante estos años? En el Guinness del fraude fiscal, el Estado español ocupa, por desgracia, el primer lugar de todos en Europa, doblando los promedios existentes a nivel europeo. Según la Asociación de Técnicos de Hacienda del Ministerio de Hacienda español, el 72% de todo el fraude fiscal existente en el Estado lo están haciendo las grandes empresas y las grandes rentas, pero a pesar de ello, con una política de personal concreta impulsada desde este Gobierno y desde los anteriores,
El 80% del trabajo de la inspección se dedica a seguir, perseguir e investigar a trabajadores, a pequeños empresarios y a trabajadores autónomos. Durante 2100, y esto es un insulto, el promedio de ingresos declarado por los asalariados y asalariadas en el Estado fue de 19.359 euros, pero mientras tanto el de los empresarios y profesionales, dentistas, médicos, etcétera, ascendió tan solo a 11.036 euros. Es decir, según esto, los patronos, cada patrón en cada empresa gana un 43% menos que el promedio salarial de sus empleados. Y ante esto, el Ministerio de Hacienda, este y el anterior, miraron y miran para otro lado y silban habaneras. Se habla mucho de los paraísos fiscales y se habla de las Bahamas, de Gibraltar, etcétera. Recojo aquí una afirmación que hizo en su día Luis Pastor, exfiscal anticorrupción del Estado, persona completamente fiable. Dijo: los paraísos fiscales están en el Paseo de la Castellana, que es donde tienen su sede todos los principales bancos del Estado y desde donde se facilita a sus clientes privilegiados vías y medios para evadir sus beneficios. Es en la propia casa y no fuera donde se practica el fraude fiscal. El artículo 35 de la sacrosanta Constitución dice que todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio y a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente. Es evidente que los 7 padres de la Constitución y su ninguna madre estaban de humor el día que escribieron esto. Hay derechos no escritos en la Constitución que están por encima de todos estos y del de la vivienda. También hay derechos ocultos, como es el derecho a obtener beneficios sin límite, el derecho a estar protegidos, estos capi di capi, por los gobiernos de turno. Y estos derechos están por encima de los derechos sociales de millones y millones de personas. Un 22%, el último informe FOESA lo ha dicho así, un 22% de todas las familias del Estado, es decir, más de 10 millones de personas, viven hoy por debajo del umbral de la pobreza. Más de 5,5 millones de personas también están en el desempleo, el 40% de ellos sin cobrar prestación alguna. 600.000 familias, 2 millones de personas, carecen por completo de ingreso salarial o social alguno. Y todo hay que decirlo porque es obligado, se trata en primer lugar, en segundo y en tercero de mujeres empleadas o no, pero siempre realizando un sobretrabajo, por jóvenes que no tienen ni pasado, ni presente, ni futuro, y por inmigrantes sin país, ni aquí ni allá. Y mientras tanto, esta crème de la crème, la de las revistas, la de sus yates y sus inmensos cuartos de baño, todos estos capi di capi ponen sus riquezas a buen resguardo. Tan solo en los 3 primeros meses de este año, 100.000 millones de euros se han evadido del Estado español. Pregunto, ¿para cuándo una ley antiextranjería que impida esto? Sería sensato. Amaiur considera que el reparto de la riqueza debe ser uno de los pilares esenciales a la hora de buscar una salida a la situación grave de desigualdad, pobreza y desempleo que existe en el Estado español. Porque mientras una minoría nada en la opulencia más insultante y siga teniendo 100 puertas abiertas a la especulación, al pelotazo, al fraude y a la evasión fiscal, aquí es completamente imposible que haya una mínima solución a estos problemas de pobreza y de desigualdad. Euskal Herria hace unos pocos días
ha realizado su quinta huelga general contra las medidas del Gobierno. Llevamos 5 y vendrán más, porque Euskal Herria no está dispuesta en modo alguno a que esta España de derroche cementero, de derroche militar, de derroche real, que tiene las puertas abiertas a la especulación, al fraude y al pelotazo, esta España de especuladores y rentistas nos lleve a la ruina y no lo vamos a consentir. Y es por eso que Amaiur, aquí, y EH Bildu, hoy en día en las elecciones en la Comunidad Autónoma Vasca, defendemos, exigimos, reivindicamos competencias plenas y soberanas en materia económica, en materia fiscal, en materia laboral, porque queremos ser dueños de nuestros propios destinos, porque no queremos en modo alguno que nos impongan, como se nos están imponiendo minorías ajenas a nuestro pueblo, medidas impopulares, antisociales, reaccionarias. Y queremos levantar una sociedad asentada en principios, en criterios de justicia, solidaridad, hermanamiento con la naturaleza y en la que sean desmontados los fundamentos patriarcales de nuestra sociedad. Señoras, compañeros, compañeras, usted, señor ministro, ha empezado citando a Adam Smith, su libro La riqueza de las naciones. Ha empezado diciendo que, efectivamente, para repartir la riqueza hace falta que ésta exista. Yo recuerdo una foto del señor Aznar en las Bahamas, en las Azores, perdón, pensando que era la tercera potencia mundial. En repetidas ocasiones se ha dicho que el Estado español era la sexta, la séptima, la octava. Es evidente que hay riqueza en este país. Le voy a poner un ejemplo. Amancio Ortega, su riqueza es de 37.500 millones de pesetas, de euros. Todos los gastos de este ministerio, según el libro que usted nos ha pasado, suponen 39.000 millones de euros. Es decir, tan solo la riqueza de una persona equivale a todos los gastos ministeriales de los presupuestos para 2013. Hay riqueza para repartir, y mucha. Le voy a recordar yo a usted también otro libro. Es un libro de poesía de León Felipe. Decía que a los hombres y a las mujeres, desde que nacemos, nos mecen con cuentos. Y cuando somos mayores, nuestras angustias, nuestros miedos también nos los tapan con cuentos. Y con toda la profusión de datos que ha dado usted, me ha dado la sensación también de que nos estaba durmiendo con cuentos. Porque es un cuento, es un cuento. Eso de que con recortes sociales se va a crear un empleo. Es un cuento también que, priorizando los objetivos del déficit y el pago de la deuda a los bancos, se va a relanzar la economía. E incluso es un cuento, y este es peor, que ustedes digan que su objetivo principal es acabar con el desempleo. Esto ya no es un cuento, esto es una mentira. Ustedes estaban tapando con cuentos todo esto, y están ocultando esta realidad y una salida diferente a 5 millones de personas paradas, a 10 millones que viven por debajo del umbral de la pobreza. Señor ministro, una cosa muy sencilla. ¿Por qué el señor Montoro lo ha dicho antes, de que hace falta explicar los presupuestos? ¿Por qué usted no se va a cualquier oficina del empleo de cualquier barrio, de cualquier ciudad, y les cuenta a la gente que está allí que pagar a la banca decenas de millones de euros en los presupuestos del año que viene va a servir para que encuentren empleo? ¿Por qué no va allí y se lo cuenta? En la última encuesta del CIS que se ha hecho relativa a la Comunidad Autónoma Vasca, se preguntaba a la gente por la opinión suya sobre la política desarrollada por este Gobierno. El 89,7% de la población tenía una opinión mala o muy mala de lo que usted está haciendo en materia económica. El 88,4%
con 4% de la población, pensaba lo mismo en relación con el tema del paro y el 82,6% tenía una opinión sumamente crítica, mala o muy mala de sus políticas sociales. Esto es lo que hay. Por esto ustedes en estas elecciones se van a dar un batacazo de órdago, porque toda la población en Euskal Herria está en contra de estas políticas sociales y a pesar de eso ustedes desde su gobierno, teniendo tan solo un 23% en el conjunto de Euskal Herria del voto existente en las últimas elecciones, están imponiendo a nuestro pueblo estas medidas con las cuales nuestro pueblo está en contra. Y por eso crece en nuestro pueblo y también en Cataluña el sentimiento soberanista e independentista. Y también, señores del PSOE, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, recordarles el superbatacazo que ustedes también se van a dar en las elecciones en la Comunidad Autónoma Vasca. Señor Cuadra, les recuerdo que está usted en una interpelación con el ministro de Economía, no con el Grupo Parlamentario Socialista. Sí, es un recordatorio. Les recuerdo, vuelva a la cuestión, por favor. Es un recordatorio general, sin más, duraría 20 segundos, no más. Creo que tiene relación con lo que estamos discutiendo. Señor Cuadra, continúe con su intervención con el ministro de Economía. Bien. Apoyado por su gobierno, apoyado por su partido, ha existido un gobierno en la Comunidad Autónoma Vasca que se ha apropiado con alevosía, premeditación, nocturnidad, escalamiento y cuadrilla de ese gobierno, aprovechando un pacto antinatura, aprovechando a su vez las condiciones de una ilegalización para adueñarse de ese poder. Y por eso también ese otro partido lo va a pagar bastante caro electoralmente. Y termino ya, señora presidenta. Lo he dicho antes, tanto aquí, Amaiur, en este Congreso, como EH Bildu, en la Comunidad Autónoma Vasca ahora y en el conjunto de Euskal Herria, apostamos firmemente, porque estamos convencidos de que hace falta repartir y democratizar la riqueza, las rentas existentes, porque no se puede consentir que una persona tenga tanta riqueza como todos los presupuestos de todos los ministerios. Esto clama a todos los cielos. Señor Cuadra, ha rebasado usted su tiempo. Sí. Concluya. Concluyo. Apostamos por eso, por unas reformas. Vamos a presentar una moción en la que se va a detallar todo esto, en virtud de la cual creemos que el objetivo fundamental deberá ser que ninguna persona, ninguna, en el Estado ni en nuestro pueblo, carezca de ingresos, prestaciones o servicios que le impidan tener unas condiciones de vida dignas y tener atendidas todas sus necesidades sociales básicas: alimentación, vestido, vivienda, educación, sanidad, Cuadra, cultura. siento. He terminado, señor presidente. Bien. Señor ministro de Economía.